500 años del encuentro entre Europa y América en México, los 500 años de la fundación de México, los 500 años de la construcción de México. Y qué bueno que están ahí. Yo estoy en el Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas, en Tlalnepantla, México. Aquí en el Centro de Estudios Históricos de la universidad más importante de esta ciudad, que es la ciudad de Tlalnepantla, en la zona conurbada. Aquí, en donde estamos haciendo historia, porque estamos innovando y estamos creando la maestría en historia sistémica. Estamos creando aquí en esta universidad una maestría con enormes contenidos nuevos de innovación, de desarrollo de conocimiento profundo sobre la historia en general, pero específicamente la historia de México. Y yo, como coordinador director de este proyecto, les doy la bienvenida a estos espacios universitarios donde estamos siguiendo la historia de lo que pasó hace 500 años, exactamente hace 500 años, en el Valle de México y en la República Mexicana, pero que fue una noticia mundial, que tuvo repercusiones globales, porque esta noticia le dio la vuelta al mundo en aquellos tiempos, en el año de 1519, no lo olviden, exactamente 500 años, estamos a 500 años. Y en la narración anterior, en el relato anterior, habíamos ido siguiendo los pasos de Hernán Cortés, desde que viene de Cuba, se establece en la costa de Veracruz, funda el ayuntamiento de la ciudad de Veracruz para que esto le dé legalidad entre el rey, la ley y las cortes, y finalmente empieza a hacer su exploración de la planicie costera y encuentra que hay un pueblo viviendo en esa región que son los totonacos, y encuentra a los totonacos y los convence de ser sus aliados. Y los totonacos le dan una idea de la geopolítica y de la geoestrategia de lo que en Mesoamérica está sucediendo. Hay un gran imperio, que es el imperio de los aztecas, un imperio enorme que llegaría desde el centro de México, desde los valles centrales, inclusive desde el Bajío, hasta el extremo sur de la República Mexicana, inclusive hasta Soconusco. Más allá, el imperio azteca se extiende hasta Guatemala, la costa de Guatemala, la costa de El Salvador, y tiene de hecho influencia en Centroamérica, y por lo tanto es una gran potencia militar, una gran potencia económica, es una gran potencia política. La Triple Alianza, que se conformó con Tacuba, el reino de Tacuba, el de Texcoco y los mexicas, ha generado este imperio vastísimo que tiene dominada a toda Mesoamérica, que tiene sometida a 200 ciudades y que por lo pronto está buscando hegemónicamente crecer aún más. Hay algunos lugares, espacios, no muchos, que se han resistido a la dominación azteca, como en el caso de los tlaxcaltecas. Y entonces Hernán Cortés empieza a descubrir, Hernán Cortés empieza a darse cuenta de que esta geoestrategia y esta geopolítica que está viendo, que está sucediendo en México, que está sucediendo en Mesoamérica, le puede convenir. Está buscando aliados. Primero hace aliados a los totonacos, les promete, les dice que les va a dar protección contra Moctezuma. ¿Y quién es Moctezuma? La cabeza, el jerarca, el jefe del imperio, el emperador de Anáhuac, de una manera que tienen los aztecas de llamar a su mundo, Anáhuac, entre los dos océanos, entre las dos aguas, los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. A ese imperio se le da el nombre de Anáhuac, es el Anáhuac, el nombre del imperio, las tierras que se encuentran entre los dos océanos. Los totonacos, por lo tanto, se suman a la expedición de Cortés, se convierten en sus aliados, y en Zempoala, que es la gran capital
del Totonacapan, de este reino totonaco que está rebelándose, se está sublevando contra Moctezuma, porque al ayudar así a Cortés, esta es una sublevación en toda forma, ya que los totonacos pagaban tributo, eran sometidos al imperio azteca y ahora se han sublevado en contra y se han hecho aliados de Cortés. Y lo han acompañado en su expedición. 4,000 totonacos han acompañado a estos 340, 350, 360 españoles. No podemos saber exactamente cuántos españoles venían en esta expedición, pero sí tenemos una aproximación. No podemos saberlo con exactitud porque hay varios cronistas y los cronistas manejan diferentes números, pero sabemos exactamente que no podían ser más de 400 ni menos de 300. Por eso estamos en esta cifra de 340, 350, 360 españoles, ya que las fuentes a veces son confusas. ¿A qué fuentes me refiero? Bueno, a Fray Diego Durán, a Cervantes de Salazar, a Gómara, a Torquemada, a Muñoz Camargo, a Bernal Díaz del Castillo, a Andrés de Tapia, y las fuentes a veces no coinciden con precisión. Pero estos españoles salen alegremente de Zempoala y emprenden la marcha, la larga marcha hacia las tierras altas. Salen de las tierras planas y llegan finalmente a las estribaciones montañosas. Llegan a Jalapa, que es el punto por donde hay que bordear las montañas más altas, como son el Cofre de Perote, que es una montaña muy alta, hay que darle la vuelta, hay que encontrar los pasos de montaña que nos lleven a las tierras altas y planas. Y esto le lleva a Cortés. Acuérdense que salió el 16 de agosto y ha ido avanzando el 18 de agosto, el 20 de agosto, el 24 de agosto, y ha ido pasando por varios sitios como Jicotimalco, como Chicoyogan, como Choloyán, y va avanzando y finalmente llega a Perote. Ha atravesado por Jalapa y ha pasado, ha rebasado Jalapa y ha ido a las partes más altas donde la tierra es fría, un eterno invierno, porque allí está pegando siempre la lluvia, la humedad, llueve todos los días, en invierno y en verano llueve continuamente, son zonas muy húmedas, donde hay una formación continua de nubes y de lluvia, porque el Golfo de México, que es tan caliente, tan húmedo, siempre manda humedad contra la montaña y en las estribaciones montañosas se precipita. Entonces el clima ha cambiado, se ha hecho muy frío, los pasos de montaña están a 2.500, 3.000 metros, muy altos, y entonces ahí va Cortés avanzando y ya por fin el 28, 27 y 28 de agosto se ve el otro lado de las montañas, ven a la Nueva España, ven las tierras secas, no secas, que están cubiertas de verdor, es temporada de lluvias, todo está verde, está lleno de fruta, los árboles, están las milpas, está la tierra completamente verde porque es plena temporada de lluvias. El verano en México es de llover todos los días en el altiplano central, pero es una tierra más fría, más fresca, más benigna. La temperatura está entre los 20, 22, 24 grados centígrados, muy agradable. Es el clima otoñal de España o primaveral, y entonces los españoles se sienten muy a gusto en ese clima. Y llegan hasta un pueblo que se llama Jocotlán. Ya han cruzado por Perote y van a Jocotlán. Joco quiere decir fruta, Tlán significa tierra, tierra de la fruta. Esto nos habla de que debe ser un valle plano, y este valle plano lleno de árboles frutales, de los frutales de la zona fría, como los perales, por ejemplo, como las nueces y perales y ciruelos. Este valle plano es un lugar donde ellos empiezan a recuperarse del camino, de la tremenda subida del clima frío y malo, en un mejor clima, y empiezan a conseguir comida, guacholot, los guajolotes, es lo que les gusta comer, los guajolotes. También llevan los tamales, llevan las tortillas, consiguen maíz, tortillas, tamales, guajolotes, y de esa manera empiezan a descansar, a reponerse de la subida. En el buen clima hay mañanas soleadas, llueve en la tarde, pero en la mañana suele ser muy soleado, disfrutan del buen clima y descansan ahí en Jolotlán. Pero mientras que Cortés
ya viene prácticamente al Valle Central, al altiplano, ha cruzado la costa, ahora se enfrenta a los valles centrales y está, por decirlo así, justamente en los límites del Imperio Azteca. Ya está en tierras aztecas, ya los aztecas están muy cerca. Y por lo tanto, el emperador Moctezuma, que está en Zutecpan, en Tenochtitlan, está enterado de todo. Le llevan 3 minutas diarias, dicen los cronistas, que recibía información por la mañana, en la tarde, en la noche, de todo lo que los españoles estaban haciendo. Es como si la CIA o la KGB o una agencia de inteligencia, aún mejor que el FBI, le estuviera proveyendo al emperador casi cada hora, casi cada 2 horas un reporte. Pues ya siguieron por este camino, ya llegaron a este pueblo, esto les pasó, van tantos caballos, van tantos lanceros, tantos arcabuceros, tantos ballesteros. Es que lo tienen completamente enterado de todo. Incluso le mandan dibujos de todo lo que está pasando y vienen con los 4,000 totonacos que los vienen escoltando y les sirven de tamenes y vienen cargando los cañones y vienen cargando todo lo que vienen cargando y vienen las bestias, los caballos, que no es una gran caballería, pero sí son algunos caballos. Y entonces el emperador Moctezuma está enterado, pero enteradísimo de todo. Constantemente recibe un reporte de lo que está pasando y le dicen el camino que tomaron, cómo les fue, si llovió, y si está húmedo, si está pantanoso, y si está seco, y si no llueve, y si llueve, todo se lo dicen. Él tiene oídos y orejas en todas partes y le reportan por escrito todo lo que está pasando. Recuerden que hace muy pocos años que sabemos que en realidad los aztecas sí tenían escritura, inclusive tenían escritura fonética, que ya se puede leer, ya se puede traducir. Ha habido trabajos recientes que se han hecho en todo el mundo para descubrir que realmente los aztecas tenían un sistema de escritura perfectamente organizado y estructurado que permitía que se conocieran fonéticamente, no nada más con ideogramas o logogramas, sino también escritura fonética, fonogramas, que le permitieron a los aztecas un suministro de información que se hacía en papel. Y obviamente en el palacio, en la gran corte del emperador, pues hay 2,000 escribanos, hay todo un buró, de trabajo, hay toda una enorme cantidad de escribas y de sabios y de gente capacitada que está trabajando precisamente en la corte imperial y que es parte de la gran estructura del imperio y toda la organización del estado mexica, del estado azteca, que es infinitamente grande, infinitamente poderosa. Y entonces él tiene información de todo lo que está pasando y se entera de todo cuanto sucede. Conforme pasan, es impresionante la forma como los corredores podían, a través de un sistema de estafetas, mandar las noticias a la capital del imperio en cosa de unas cuantas horas. Es increíble considerando que no había animales de tiro, ni se transportaban arriba del lomo de un caballo ni de ningún animal, pero aún así, y yendo a pie, podían tener esta organización y esta capacidad. Entonces el emperador se entera y da órdenes y envía a sus embajadores a ver una embajada más, a ver a Hernán Cortés. Y manda a sus embajadores y también manda unos hechiceros. Y manda unos hechiceros porque Moctezuma es sumamente supersticioso. No olvidemos que es un sacerdote. Moctezuma es un gran sacerdote. Cree en la magia, cree en los hechizos, cree en los recursos de la religión. Y entonces manda por un lado a los embajadores y por el otro lado y en secreto a los hechiceros. La intención de Moctezuma es que sus embajadores lleguen con regalos para Hernán Cortés y que le digan: vente con nosotros, vamos a escoltarte, el emperador quiere que lo visites allá en Tenochtitlan, como tú quieres, tú has dicho que quieres ir hasta México, Tenochtitlan. Bueno, vente, te vamos a abrir un camino y te vamos a llevar por el mejor camino para que llegues rápido hasta Tenochtitlan. Lo que Moctezuma no quiere, lo que los aztecas no desean y quieren evitar a toda costa, es que vaya a tener un contubernio con los tlaxcaltecas. Es decir, los tlaxcaltecas son enemigos juramentados del imperio azteca. Son los grandes enemigos de Moctezuma. Son los grandes enemigos del imperio. Son los grandes enemigos de la Triple Alianza.
Entonces, si Hernán Cortés juega y suma fuerzas, ya así como lo está haciendo con los totonacos, que no son una gran potencia, eso a Moctezuma lo tiene sin problema, porque los totonacos no tienen gran presencia ni relevancia. Pero en cambio, Tlaxcala es una potencia militar, de gran carácter, de gran fuerza. Por lo tanto, no quiere que se vayan a hacer amigos. Tienen miedo de una alianza entre Cortés y los españoles, los extranjeros, los Malinche, una alianza entre los Malinche, los de afuera, los extranjeros, y los tlaxcaltecas. Pero, ¿qué hace Hernán Cortés? Hernán Cortés es muy brillante, muy inteligente, es un hombre de su tiempo, es un hombre del Renacimiento, está sumamente informado, tiene una visión del mundo parecida a la de Julio César, es muy bueno para la guerra, es muy astuto, tiene una gran inteligencia y capacidad estratégica, y él sabe en dónde se está metiendo y los riesgos que hay y los peligros, y obviamente le dice a los totonacas, que son sus aliados: ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Le hago caso a los embajadores de Moctezuma y me voy por la vía y en directo a Tenochtitlan? ¿O me van a tender una celada por el camino y me van a masacrar y me van a matar? ¿Me van a rodear de enemigos y me van a aniquilar en el camino? Y entonces los totonacas le dicen obviamente que es una trampa, que es un ardid del emperador, que Moctezuma los quiere matar, los quiere asesinar en ese viaje, que no le haga caso a los embajadores, que no vaya por los caminos planos que le ofrecen, por el rumbo que ellos marcan, sino que él diseñe su ruta, y que lo que le recomienda es que tome el camino de Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas, que también son muy feroces y muy peligrosos, sin duda podrían sumarse a su causa, y de esa manera balancear y equilibrar fuerzas. Y de esta manera Hernán Cortés le dice a los embajadores de Moctezuma: gracias, con mucha cortesía, con mucha política, con mucha diplomacia, les dice: gracias, díganle al gran emperador, al gran Moctezuma, que nosotros hemos tomado la decisión de ir primero a Tlaxcala y hacia allá nos vamos a dirigir, y por lo tanto no vamos a acompañarlos. Les agradecemos mucho, pero nosotros ya trazamos otra ruta y vamos a ir primero a Tlaxcala. Obviamente los embajadores de Moctezuma le hacen muchas caravanas a Cortés, se despiden de él graciosamente, claro que están furiosos y enojados, ya saben cómo les va a ir con el emperador, porque el emperador los mandó a cumplir una misión que no han podido cumplir. Los objetivos imperiales eran que los aztecas tuvieran a los españoles a buena merced, sin que tuvieran intromisión los tlaxcaltecas, y esto no se va a cumplir, esto no va a suceder. Entonces Cortés se despide aquí en este punto que se llama Jocotlán, y les dice adiós a los embajadores de Moctezuma, y toma a sus totonacos y encamina, va hacia Tlaxcala. Pero los embajadores le han dicho, hay un pueblo rebelde, muy violento, son los otomíes. Cuídate de los otomíes, porque los otomíes te pueden atacar, te pueden hacer mucho daño. Por eso es que nosotros te queremos cuidar, apoyar, acompañar. Pero no es cierto. En realidad, en el fondo, lo que los aztecas quieren es tenerlo a su merced y a sus fuerzas y poderlo aniquilar en cualquier descuido. Aunque algunas fuentes dicen que Moctezuma no estaba tan decidido, porque existe esta vieja historia de que Moctezuma tiene dudas. Piensa que tal vez se trata realmente de un dios que ha venido del más allá. Acuérdense que él es muy supersticioso, es muy religioso, es un sacerdote, además de ser un emperador y un jefe de estado, también es un hombre de religión y es muy supersticioso, conoce las escrituras religiosas, conoce la historia mítica de Seacaxtopiltzin Quetzalcóatl, de aquel dios mítico de época tolteca, de aquel príncipe sacerdote que se va al oriente prometiendo regresar en un año 1519, en la fecha que se cumple mágicamente. Seacatl es esa fecha que se cumple, el Doscaña, y por lo tanto dicen que Moctezuma también está a la expectativa de ver qué hacen los españoles. Él quiere saber si son teules, si realmente son dioses,
o sea, simplemente son hombres. No tiene todavía esto confirmado, no tiene toda la seguridad, y entonces no se quiere arriesgar a pelear contra los dioses. Toma la precaución de no pelear contra los dioses. Entonces los embajadores se regresan y enfilan hacia Tlaxcala a Hernán Cortés y sus huestes. Van los 4,000 totonacos que ya han regresado, porque algunos se dispersaron por el frío, la lluvia, la niebla. Los reincorpora aquí en Jocotlán y ahí van avanzando, y ya saben que pueden enfrentar enemigos, van en posición de combate. La caballería va de 3 en 3. Los regimientos más poderosos de hispanos, de españoles, los 340, son los arcabuceros, van al frente de los arcabuceros. El arcabuz es un arma de fuego del siglo XVI. Luego los ballesteros, las ballestas que trae Hernán Cortés son muy poderosas, son de doble filo calado, pueden atravesar perfectamente las mallas de cuota de las mejores defensas de los guerreros enemigos, de los trajes militares de los tlaxcaltecas o de los aztecas. Tenían cotas de algodón que eran muy resistentes a las flechas y podían resistir el paso de una flecha lanzada por arco, como los que se usaban en el México prehispánico, pero no podían resistir el paso de una flecha lanzada por una ballesta. Las ballestas tienen el doble de penetración y de fuerza agresiva y de violencia que una flecha tirada por arco. Por lo tanto, Cortés organiza sus tropas, va organizando a sus 350 soldados. Los de caballería van al frente, los cañones vienen en medio, bien resguardados, bien protegidos, ya que es su fuerza de combate más importante. Lleva la pólvora para hacerlo funcionar, lleva los proyectiles, que eran estas balas de cañón esféricas, y va avanzando con rumbo a Tlaxcala. Aquí es donde la historia se empieza a poner muy interesante. ¿Qué fecha estamos? ¿Qué día es? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué día era el momento que él decide ir a Tlaxcala y enfrentar lo que venga? Porque los tlaxcaltecas lo pueden enfrentar con violencia y hacerle grandes pérdidas, o pueden aliarse con él. Es algo que todavía no ha sucedido. Él tiene que ser muy cuidadoso. Antes de entrar a Tlaxcala, él ya sabe cuáles son los protocolos de Mesoamérica. Doña Marina, la Malinche, se lo ha dicho. Jerónimo de Aguilar, que es el otro de los intérpretes, se lo ha dicho. Ellos ya saben que Mesoamérica es un mundo de reglas de la guerra. Es importante que conozcan las reglas de la guerra. En Mesoamérica las guerras no se hacían a tontas y a locas. No, el factor sorpresa nunca era considerado importante. En Mesoamérica las guerras se declaraban. Un gran señor, un gran emperador, una gran dignidad, un señor muy poderoso quería hacerle la guerra a otro señorío, iban y les decían, pactaban la guerra, o sea, tal fecha, a tal hora, a tal día te voy a atacar con toda mi fuerza y te voy a hacer pinole, te voy a hacer pedazos. Te doy la opción de que me pagues tributo o que enfrentes la guerra. Y ya el príncipe contrario, el señor o la ciudad contraria decidían si entraban en guerra o pagaban tributo. Si pagaban tributo no había problema, seguía la paz, pero ahora eran tributarios, ahora tenían que pagar un enorme tributo al imperio. Y a consecuencia de esto el imperio les iba a ofrecer protección para no ser atacados. Y claro, ahora tenían que pelear las guerras del imperio, pero todavía había un protocolo de guerra que ni en el Renacimiento italiano había. Aunque allá también las guerras tenían sus protocolos, acá los protocolos eran muy interesantes y muy diferentes. Entonces la sorpresa no era algo grato, creaba desorden, caos. En un mundo mesoamericano tan orgánico y tan organizado, donde todo estaba cósmicamente estructurado, eso no se valía, ni se veía bien. Era una deshonra ir a atacar por sorpresa, era deshonrarte, y por lo tanto no pasaba. Y entonces esto lo sabe Hernán Cortés y dice, bueno, entonces yo le tengo que avisar por protocolos de guerra de Mesoamérica a los tlaxcaltecas que me voy a acercar a su frontera, que voy a cruzar su territorio, y además les tengo que pedir permiso. Porque si no les pido permiso es un acto de guerra, es un acto hostil, y voy a merecer el rechazo, la violencia y el ataque. Y esto Hernán Cortés no lo quiere. Él quiere a los tlaxcaltecas como aliados, no los quiere como enemigos. Ya enemigos le sobran enemigos. Si tiene a Moctezuma como enemigo, si tiene al gran emperador en contra,
lo que quiere es ir sumando pueblos a su favor. Ya tiene a los totonacos, que ya aceptaron ser sus aliados. Ahora su gran objetivo es convertir a los tlaxcaltecas en sus nuevos aliados, y por lo tanto debe respetar las leyes de guerra, los protocolos de guerra, debe mandar embajadores para decirle a los tlaxcaltecas: voy a cruzar un territorio, lo voy a hacer en tal punto, lo voy a hacer en tal fecha, y mi objetivo es que me dejes pasar, porque le vengo a hacer la guerra al gran Moctezuma, que es mi enemigo. Y entonces esto les va a sonar a los tlaxcaltecas como música en sus oídos, porque ellos lo que quieren es vencer al imperio. Han estado por décadas peleando continuamente una guerra florida contra el imperio azteca. Si ahora viene este guerrero blanco, rubio, barbado, bueno, Cortés era más morenito que Moctezuma. Moctezuma era más clarito, eso lo dicen las fuentes, que Hernán Cortés. Hernán Cortés estaba muy moído por el sol, muy quemado, estaba morenito por el sol y era de cabello negro, muy negro, azabache, entonces no era rubio. Pero sí venían los rubios con él, como Quetzalcóatl, como el mito de Quetzalcóatl decía que este era un hombre de ojos claros, de cabellos rubios, de pieles blancas como la nieve. Así venían algunos de los españoles como Alvarado, eran blancos, de cabellos rubios como el oro y de pieles blancas como la nieve. Y entonces esto tenía muy preocupado a Moctezuma, porque Moctezuma decía: es que sí pueden ser los teules, sí pueden ser dioses, porque nuestros mitos, nuestros códices, nuestras escrituras sagradas cuentan que así era Quetzalcóatl, y que un día del este vendría de nuevo a castigarnos porque nosotros desobedecimos sus mandatos divinos. Por lo tanto le tenía mucho miedo, y como le decían: no, es que hay algunos de estos teules, algunos de estos extranjeros, algunos de estos que llamamos los malinche, algunos de ellos efectivamente tienen las pieles blancas como la nieve, tienen los cabellos rubios y dorados como los rayos del sol, y tienen los ojos como el azul cielo. Entonces sí son raros, sí son diferentes, no son de aquí, y pueden ser dioses, o tienen que venir de algún lugar raro, donde hay gente rara que nunca hemos visto. Entonces todo esto tiene a Moctezuma atribulado, y tiene que saber cómo jugar su juego, tiene que saber y entender que no se va a pelear con los dioses. Si pelea con los dioses, ya tiene la guerra perdida, nadie le puede ganar a un dios la guerra. Y entonces por eso sus miedos, sus angustias, y sus cuidados, y su estrategia de guerra, y su proceso de investigación, de mandar a la CIA, y a la KGB, y al FBI, a buscar toda la información que pueda para poder tomar decisiones. Y efectivamente le dicen: ya vimos a los rubios con cabellos como el oro, y ya vimos que tienen bocas de fuego, que avientan fuego como si fueran rayos del cielo. Y entonces esto tiene muy preocupado a Moctezuma. Pero finalmente aquí viene el gran momento. ¿Cuándo pasó esto? Pues pasó un día como hoy, un día como hoy, pero hace 500 años exactamente, en la tarde del día 30 de agosto de 1519, se entrevistaron los embajadores de Moctezuma con Hernán Cortés. Y Hernán Cortés les dijo: muchas gracias, regrésense a Tenochtitlan, díganle al gran emperador que yo me voy a Tlaxcala, y adiós. Y en ese momento Hernán Cortés se la está jugando toda, porque ahora tiene que jugar su jugada maestra. Y su jugada maestra es, además de conseguir alimento para su ejército, el lograr que los tlaxcaltecas, en lugar de ser sus enemigos, sean sus amigos. Entonces avanza con su ejército hacia Tlaxcala. De repente le dicen: ahí está la frontera. Vi un enorme muro de piedra. Le dicen: ese enorme muro de piedra, enorme, tenía como 5 metros de alto, como 3 metros de ancho, era una muralla de piedra, y tenía una oquedad en medio para pasar, y tenía defensas, pero no había nadie que lo defendiera. Los tlaxcaltecas también estaban mirando y estaban atrás, y le dijeron: ahí exactamente empieza Tlaxcala, ahí empieza la República de Tlaxcala, ahí gobiernan 4 señores que son los tecutlis, los 4 tecutlatos, las 4 grandes naciones tlaxcaltecas, las 4 grandes señoríos de la República de Tlaxcala. Y ahí comienza tu oportunidad de hacerlos aliados, de convencerlos para que sean y marchen contigo al lado contra el gran Moctezuma. Y bueno, ahí nos vamos a quedar.
Por eso hemos venido siguiendo la historia día por día, por eso los he traído día por día diciendo lo que pasa cada día. Cuando hay un día importante, como en este caso, hacemos un programa especial, un poquito más largo, para explicarles bien qué es lo que está pasando, para que tenga actualidad, para que sea importante, para que digamos, hace 500 años exactamente, estaba pasando esto. Los aztecas, los embajadores del Gran Moctezuma, estaban en Xolotlán, entrevistarse con Hernán Cortés, invitándolo a que lo siguiera, a que recibiera la protección del Imperio para ir a Tenochtitlan, y con mucha astucia, con mucho ingenio, con mucho intelecto, con mucha capacidad, y escuchando a sus asesores totonacos, Hernán Cortés dice: no, yo voy a doblar el camino y me voy hacia Tlaxcala. Voy a cruzar toda la República de Tlaxcala y voy a conferenciar con los tlaxcaltecas, y obviamente esto hace que los embajadores se vayan furiosos, enojados. No se lo demuestran en ningún momento a Cortés, son muy educados. Acuérdense que la diplomacia del imperio es impecable. Parecieran, no sé, embajadores de Francia o de Inglaterra o de Florencia, digo, los contemporáneos, ¿no? Los grandes embajadores de los reyes europeos. Y con esa misma disciplina y con esa misma entereza, los embajadores se enfrentan con sonrisas, aunque están enojados por dentro, con sonrisas y ademanes. Está bien, váyanse, les vaya muy bien, y vamos a informarle al gran emperador de tu voluntad y de tus deseos, y así se va la embajada. Pero por otro lado llegan los hechiceros de Hernán Cortés, y como los aztecas ya saben la ruta que va a seguir Hernán Cortés, deciden hechizar un bosque entero va a ser hechizado. Mañana, el día de mañana, que es 31 de mayo, les voy a platicar de los hechizos. ¿En qué consistían los hechizos? Los magos, los brujos, los hechiceros, los chamanes que había mandado el gran emperador Moctezuma para hechizar un bosque entero, porque en ese bosque tenían que pasar, y ese bosque iba a estar hechizado y lleno de deidades malignas, una especie de demonios, de dioses, de deidades muy malignas que iban a maldecir el paso de los españoles y el paso de los totonacas, para que no pudieran aliarse con la República de Tlaxcala y los tlaxcaltecas. ¿Qué piensan ustedes que pasó? ¿Funcionaron los hechizos del gran emperador, de sus grandes sacerdotes, de sus hechiceros, de sus brujos, o no funcionaron los hechizos? Bueno, lo que va a pasar, se los voy a platicar mañana, los voy a dejar en ascuas para que mañana les platique qué va a pasar con Hernán Cortés. Llegan hasta la muralla, van a pasar por el bosque encantado y lleno de árboles que van a estar hechizados. ¿Y qué le irá a pasar a Hernán Cortés? A partir de hoy no se pierdan el relato, porque ya a partir de hoy, todos los días, va a pasar algo importante, algo interesante, algo coyuntural, algo fundamental para entender cómo se fue dando el proceso de la historia de México y de la historia de estas dos grandes personalidades que son el gran Moctezuma y el capitán de Castilla, Hernando de Cortés. Es muy importante que no se pierdan el relato para que perciban esta magia del tiempo cíclico, es decir, la fecha exacta, el día 30 de agosto de 1519, hace exactamente 500 años, fue el momento en que Hernán Cortés llegó hasta el muro de piedra, se despidió de los embajadores de Moctezuma o del gran Moctezuma y decidió echar su suerte a rodar. Le encantaban estas aventuras, le encantaban estos riesgos, le encantaban estos desafíos, le encantaban estos peligros, y decide no escuchar a los embajadores aztecas, sino con mucha inteligencia, mucha astucia, escuchar a sus aliados totonacos que decían que es una trampa, los van a matar en el camino, va a ser desastroso, los quieren tener en sus manos, en el fondo están buscando destruir la fuerza que va hacia Tenochtitlan. Ahí los voy a dejar, les agradezco mucho, amigos, el acompañarme en estos viajes, por el conocimiento, en estos viajes por la geografía de México y en esos viajes por la historia. Y siguen acompañando hasta el día 8 de noviembre
cuando ocurre la entrada de Cortés en Tenochtitlan. El mayor conocimiento que tengamos de nuestra historia nos hará mejores mexicanos, se los puedo asegurar. Y aquí me dice Claudia del Rey, doctor, hola. Yo le digo a Claudia, hola. Josué de Jesús, doctor, lo he querido contactar. Bueno, puedes contactarme con mucho gusto en el 55 20 02 24, es mi teléfono. Para todo el que me quiera contactar, marquen el 55 20 02 24. 55 20 02 24. Mi teléfono, y con mucho gusto, ahí estamos para servirles. Dice Everaldo Rosales, saludos, doctor Pepe Cruz, yo te mando un saludo, Everaldo. Julieta Torres, qué gusto y qué bendición escucharlo. Para mí, un gusto y una bendición para mí que me escuchen. Y Elvis Cortés dice, qué gusto escucharlo, nuevamente doctor Pepe Cruz, y gracias por sus enseñanzas, sus conocimientos, que Dios me lo bendiga. Gracias a ustedes por estar ahí, escucharme, y me despido de ustedes. Mañana vamos a continuar este relato, mañana vamos a explorar otros autores, otros libros, otros cronistas, para platicarles la historia de lo que está sucediendo en Tenochtitlan, en el gran palacio del emperador, lo que está sucediendo en el frente, la avanzada de Cortés, lo que cada uno de los grupos piensa, dice, y estamos entrando ya en la parte muy emocionante. A partir de este día y todo el mes de septiembre y octubre se pone muy emocionante, porque es cuando viene el desenlace, el gran desenlace de los hechos que les platicaron a ustedes en la escuela primaria, en la escuela, en la prepa, en la secundaria, este gran proceso que conocemos como el encuentro entre los dos mundos, entre las dos culturas, entre las dos sociedades, Mesoamérica y Europa, y este momento coyuntural, desde la universidad, desde Tlalnepantla, desde el CUDEC, el Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas, me despido de ustedes, les mando un saludo, todo mi cariño, todo mi corazón, y gracias, muchas gracias por estar en este canal, el canal de Pepe Cruz, y en el Facebook. Pasen la voz a los amantes y amigos de la historia, pásenles la voz para que estén aquí, se sumen a nuestra larga cadena de personas que les interesan conocer la historia de nuestro México, la historia universal, la historia de nuestras entrañas. Amigos, muchas gracias. Me despido diciendo, o decimos todos los días, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Hasta mañana, amigos.